buenos días, tengan apreciables doctorantes. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina y voy a ir agregando a todas las personas que me aparecen en la sala conforme a sus solicitudes, por favor, y les pido en la medida de lo posible me puedan ir indicando si me ven y si me escuchan de manera correcta para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas inherentes a el día de hoy. Muy buenos días a todas y todos. ¿Me escuchan y me ven, por favor? Buenos días, maestra. La Hola, escucho muy y la buenos veo días. clara. Muchísimas gracias. Pues es un placer para su servidora en esta ocasión llevar a cabo nuestra segunda sesión virtual del día de hoy. Vamos a abordar propiamente los temas inherentes a lo que es sociología. Y cuando hablamos de la sociología, a ver, me permiten un segundo, me están apareciendo solicitudes de acceso. Ok. Demás compañeros. Un segundo, por favor. Nada más terminamos de agregar a los que me están apareciendo como solicitud en plataforma. Y ahora sí. Damos inicio nosotros, por favor. Esto únicamente para que no nos vaya bloqueando y para que todos Hola, puedan. buenos días. Hola, muy buen día. Gusto en saludarle de nuevo. Buenos días. Igualmente, bendiciones. Buen día a todas y todos. Gracias. Dice la compañera Laura, me aparece en el chat que no me escuchan. Creo que sí, ¿verdad? Las demás personas sí me escuchan de manera correcta. Sí, sí, clarito escuchamos, Ah, claro que sí. perfecto. Sí, Entonces, aquí también escucho. Claro, maestra, se escucha fuerte y claro. Sí, doctora, claro. muchísimas gracias. Pues me informan que sí se escucha para que también pueda validar la compañera Laura si es el detalle de su internet y pues también pueda salir y volver a ingresar. Bueno, antes que nada, muy buenos días, apreciables doctorantes. Es un placer en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Sociología de la Educación. Y por tanto, como ustedes recordarán, en la clase pasada estábamos abordando lo que era la sociología, algunos antecedentes históricos, cómo fue este proceso evolutivo dentro de la sociedad y demás elementos. El día de hoy vamos a dar continuidad con temas que también son importantes al abordar la sociedad, pero también al abordar todos estos entes evolutivos, cómo la misma sociedad fue creándose, pero también las teorías que explican propiamente la educación, todos estos elementos que también forman parte dentro del proceso social de la educación y las clases sociales. Primeramente vamos a indicar la injerencia de la sociedad. Cuando hablamos de la sociedad, sin lugar a dudas es un concepto que es muy amplio y que hace referencia a todo aquel conjunto de individuos que convivimos bajo normas comunes. Estas normas comunes se denominan de esa forma porque son aquellas que van de manera inmediata creadas por nosotros como individuos dentro de un entorno social. Si bien es cierto, sabemos que existen normas sociales, normas jurídicas, normas religiosas, etcétera, ¿no? Pero las normas sociales son aquellas que nosotros, repito, dentro de una comunidad, de una localidad, vamos a considerar como buenas o como correctas, ¿no? Quizás para otra sociedad esto pues sea completamente malo o que no sea del todo correcto, pero si en esta sociedad se concibe o se acuerda en ese sentido, pues son este tipo de prácticas que van identificando o que van generando una propia cultura, una propia identidad, ¿no? Por eso también dentro del derecho vemos que existe este reconocimiento de costumbre o usos y costumbres. ¿Por qué? Porque para lo que un lugar es bueno, quizás para el otro no. Entonces, aquí este reconocimiento de las diferencias es aquel que también nos va a hacer la generación del respeto y luego entonces del derecho. Por eso también vemos que cuando nosotros hacemos referencia a este tipo de sociedades, es importante identificar que la palabra sociedad proviene del latín societas, que va emanado o que va aparejado a la distinción de aliado o de compañero, es decir, aquel que está al lado de nosotros y que en conjunto vamos a compartir ya sea ideas, pensamientos o prácticas en particular. La sociedad también nos dice que posee diferentes acontecimientos, usos o campos dentro de los que se pueden revertir
como puede ser una sociedad, como decíamos, ¿no? Una sociedad constitutiva, una sociedad de origen, una sociedad civil, o sea, distintos tipos de sociedades, pero que todas se van a subsumir dentro de una sociedad. La sociedad existe desde que el hombre se crea o desde que el hombre existe. ¿Y por qué? Porque el ser humano es un ente social. Cuando hablamos de las características sociales, nos dice que estas deben de tener elementos distintivos. Primero, que debe estar compuesta por un número variable de individuos, es decir, más personas. Debe de tener un mínimo de grado de comunicación y de organización donde empieza a existir esta jerarquización de individuos. Dos, deben existir también jerarquías. Al hablar de las jerarquías, debe de existir este orden, esta estructura, donde empiecen a fungir personas que tienen este estatus mayor y luego entonces quienes van a tener este rango, se me ocurre, para, si hablamos desde épocas primitivas, ¿no? Desde el proceso de culturación y demás, vemos que empieza a gestarse una cultura, dentro de la cultura, el que tenía la máxima deidad, luego entonces el que tenía el poder representativo para lucha, los que se encontraban bajo la tenencia de la tierra, el papel que jugaban las mujeres dentro de este rol social, etcétera, ¿no? O sea, cada uno tenía una característica muy marcada dentro del papel que iba a fungir dentro de la sociedad, y esto era precisamente para que cada uno cumpliera lo que le correspondía y existiera un beneficio común, ya que caso contrario, si no se realizaba lo que era emanado dentro de tu obligatoriedad, pues también detonaba en que fueras expulsado de la propia tribu o que en algún conflicto de guerra, pues también te otorgaran como una forma de cambio. También vemos que dentro de las sociedades se orientan hacia la producción y el crecimiento. Como decíamos, ¿no? Todo esto dentro de los roles que cada uno de nosotros juega en la sociedad es precisamente para ir creciendo, para ir mejorando. Y no vamos lejos. Dentro de nuestra propia sociedad, dentro del Estado mexicano, vemos que existen diferentes formas de organización. Primeramente, cómo se divide el poder, ¿no? Que es el ejecutivo, legislativo y judicial, cómo se encuentra depositado jerárquicamente cada uno de los niveles o de los posicionamientos que juega. Por ejemplo, en el poder ejecutivo, el máximo representante es el presidente de la República, pero si nosotros lo materializamos en el Estado, es el gobernador. Si nosotros lo materializamos en el municipio, es el presidente municipal. Pero también existe un cuerpo, jerárquicamente hablando, o una estructura que también van aparejada dependiendo de cada uno de estos posicionamientos. Si hablamos de un presidente de la República, bueno, pues encontramos que existe el secretario de Educación, el secretario de Salud, el secretario de Turismo, etcétera, ¿no? Que son jerárquicamente hablando el cuerpo de gobierno que se encuentra también por debajo del presidente de la República, pero por encima de todos aquellos que dentro de su esfera de competencia, pues también van a validar. Entonces, estamos hablando que solamente hablando de división de poderes, tenemos una estructura. Si nosotros hablamos, se me ocurre, ahora, dentro de cada rama o cada ámbito de competencia en el mismo sentido. Y si lo materializamos, en nuestra casa, pues también vemos que cada uno juega un rol o un papel particular. Y todo esto que conlleva a que cada uno, repito, dentro de la esfera de competencia, realicemos actividades como individuo, como profesionista o dentro de cada una de las esferas, y cada una de las actividades va a tener como consecuencia una mejora social. ¿Por qué? Porque va a existir una mejora en educación, porque va a existir una mejora en el trabajo, una mejora en la derrama económica, etcétera, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros hablamos también dentro de estas formas de reconocimiento, es importante que ahora identifiquemos, además de esas clases sociales, ¿no? Que ya sabemos que existen la clase social alta, media y baja, que quienes conforman cada una de estas sociedades y que por supuesto que son importantes, porque recordemos, la propia sociedad también se va estructurando por cuestiones de poder, por cuestiones económicos, ¿no? Y también el propio, al hablar del poder, es este propio reconocimiento que todos los individuos les dan a una persona en particular y que todos ellos van a mover no únicamente la cuestión económica, sino también toda la sociedad en su conjunto. Y ahora vamos a identificar por qué es importante hablar de esta sociología, pero en materia educativa. Cuando nosotros hablamos de esta cuestión, vemos que la educación en el mundo actual es por demás importante porque se considera como una actividad social. Esta actividad social es tan básica como el trabajo mismo, ¿no? De las sociedades actuales, ya que la educación
si no existe una formación o si cada vez la misma colectividad o la misma era de la globalización te va exigiendo que tengas una formación más avanzada. Entonces, al momento de estar en mayor preparación, al momento también de estar en mayor formación, pues también vas a tener en el mismo sentido mayor forma de remuneración, mayor forma de transmisión de información, mayor forma también de acrecentamiento en todos los aspectos de la vida. Por eso nos dice que el trabajo es también tan importante como la actividad misma de la educación. Cuando nosotros hablamos de esta forma de reconocimiento de la educación, nos dice que también no únicamente es formar a personas, sino también es transmitir toda esta cultura que se va acumulando de generación a generación y que también esto es un proceso de educación. ¿Por qué? Porque también vemos que muchas de las cosas o cómo una sociedad va evolucionando de manera positiva o también evoluciona de manera negativa, es porque quizás en el trayecto de este periodo se pueden ir cambiando los valores o se pueden ir perdiendo los valores, se pueden ir perfeccionando otros tantos, pero todo eso también forma parte de esa transmisión de una cultura acumulada. Por ello, vemos pues que todo esto tiene como consecuencia que se convierta en una actividad central donde va enfocada en una dinámica general y en una vida cotidiana. ¿Por qué? Porque la educación no se pasa de manera literal conforme lo mandata un autor, sino que la educación se complementa. Por eso se dice que hablamos de una educación integral, porque es lo que dice la doctrina más lo que también la propia vida o la propia cuestión diaria, la cuestión vivencial te va otorgando, ¿no? Porque los conocimientos teóricos son unos, pero puestos en la práctica se perfecciona, se nutre y evoluciona. O por el contrario, en ocasiones también vemos que la doctrina en muchas veces pues también queda limitada y a veces también la propia vivencia nos va generando nuevos elementos para poder ir actualizando esta doctrina y tener mayores soportes y que nos den o nos enriquezcan todo este proceso de transmisión, ¿no? Porque la sociedad, repito, la sociedad misma es la que te va dando todas estas pautas en el proceso evolutivo. También vemos que cuando nosotros hablamos de las sociedades, estas sociedades se consideran como sociedades avanzadas, que son aquellas que sin lugar a duda generan una mayor derrama, ya sea una mayor derrama económica, generan también, o esta economía le inyectan una mayor cantidad en materia educativa y por tanto, pues también tienen mucho más factores positivos y en este sentido contribuyen al hablar una mejora en la educación, pues también una mayor competencia, ¿no? No nada más competencia en el trabajo, sino también en industria, sino también en procesos o en elementos primermundistas que van requiriendo y que también a la par van generando una mejora social. Antes que continuemos, voy a bloquear algunos audios porque escucho que existe interferencia. Entonces, o si me pudieras, por favor, apoyar, Laura y Mayra, si pudieran apoyarme en bloquear sus micrófonos porque escuchamos alguna interferencia. Muchísimas gracias. Entonces decíamos, ¿no? Que este proceso de evolución de la sociedad, pues también genera una mejora, un estancamiento o un retroceso de la sociedad. ¿Por qué hablamos de una mejora? Como hace rato les decía, el dinero o la suma de dinero que se le inyecta en materia educativa y es propiamente dirigida a nosotros como ciudadanos y que en ella es precisamente favorecer a los individuos en un presente y en un futuro. Y aquí es desde todos aquellos organismos, ¿no? Que pueden ser considerados como instituciones, que pueden coordinar también el propio Estado por conducto de las partidas presupuestales que se les va en materia educativa, que pueden también coordinarse con la sociedad civil o que pueden en un momento dado actuar en vía de colaboración con otro tipo de empresas, pero que toda esta suma debe de ir enfocada en materia educativa. Repito, porque otorgar mayor presupuesto en educación mejora las instituciones, mejora las herramientas, mejora también el concepto de honorario para los maestros, porque en muchas ocasiones se les exige que tengan una mayor formación, licenciatura, maestría, doctorado, pero continúan los sueldos siendo los mismos. O por el contrario también, ¿no? Te exijo que tengas una mayor preparación, pero al momento de que tú me requieras herramientas para que tú puedas
transmitir esta información, no te las otorgo. No existen instituciones o salones adecuados, no existen herramientas digitales con las cuales tú puedas transmitir esta información, o si te estoy pidiendo que la educación sea integral, no existen otros formadores que deban de contribuir en ese mismo sentido, por ejemplo, maestros en computación, o que existan el número de computadoras para el número de alumnos, o que se necesite que lleven otro idioma, como puede ser el inglés, que es el idioma universal, y no existen los docentes en ese sentido, o que se necesite atender algún tipo de barrera dentro del proceso de comunicación y no hay psicólogos específicos, o todo este sentido, ¿no? Entonces, hablar de recurso que vaya destinado a educación no únicamente es en mejorar en ese sentido, sino también es todas aquellas esferas que de manera directa o indirecta inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje, son en todos estos aspectos que también debe inyectarse este presupuesto, porque a mayor derrama económica, mayores beneficios van a tener. No es lo mismo que nosotros transmitamos una información a nuestros educandos a través únicamente de la palabra hablada, o que identifiquemos que existen dentro de este proceso barrera de comunicación algún tipo de discapacidad y que podamos utilizar a través de todas estas herramientas para poder llegar a ese mismo objetivo. Pero todas estas herramientas, ¿quién te lo tiene que dar? El propio patrón, ¿no? El propio Estado. Y si no existen estas herramientas porque no hay recurso, pues entonces, aunque yo tenga toda esta formación, pero no cuento con los medios, difícilmente va a llegar al objetivo, ¿no? Entonces, aquí por ello nos dice que debe de existir esta vía de colaboración, que se debe de otorgar todos estos recursos para que así realmente exista una mejora en materia educativa. También nos dice, como hace rato comentábamos, que puede existir algún retroceso o estancamiento dentro de la educación en el mundo. ¿Y esto cómo se puede gestar? Pues también por las sociedades que se encuentran en pobreza o en extrema pobreza, ¿no? Por eso también vemos que la cuestión económica, pues sin lugar a dudas también es muy importante, porque cómo nosotros vamos a solicitar o vamos a pretender que se llegue con este derecho humano que es a la educación y que este debe de ponderarse en todos los países del mundo y que debe llegar a todos los lugares, independientemente si son zonas urbanas o rurales, porque repito, nuestra condición de persona nos está indicando que tenemos este derecho humano a la educación, pero si existen todas estas barreras dentro de la misma sociedad, por ejemplo, te cito África, ahí lo que primero necesitan para poder sobrevivir es la comida, es la cuestión primaria básica. Entonces, para este tipo de personas, lo que pasa en un segundo plano es la materia educativa, y no porque no exista un interés, sino porque también vemos cómo las sociedades influyen mucho dentro de un proceso evolutivo, pero también todas estas necesidades sociales, que son todos aquellos requerimientos que cada vez te van exigiendo, ¿no? ¿Y por qué es importante la sociedad? Porque también la misma sociedad es la que te va marcando qué es lo que debes atender de primer momento. Si te ponemos las esferas opuestas, ¿no? Vemos por un lado África, ¿no? Estas necesidades, y vemos a una necesidad de una sociedad, se me ocurre, en China o en Estados Unidos. Las necesidades son completamente distintas. ¿Por qué? Por la derrama económica, por todos aquellos posicionamientos que también en un momento dado te están demandando. Si vemos, por ejemplo, Estados Unidos, ¿qué te demanda? Cada vez formadores, en este caso maestros o docentes, más capacitados, que estén a la vanguardia de todas aquellas demandas enfrentándose en esta era de la globalización. Y también te van exigiendo en el mismo sentido alumnos que también vayan respondiendo a estas demandas. Esta responsabilidad que también va en el mismo sentido al individuo, pero dentro de su constructo social. ¿Por qué? Porque ya rige también tu conducto comportamiento. Las penas son más severas para que incurra en un delito. Entonces, no es lo mismo que delinques, por ejemplo, hablando dentro de nuestro territorio mexicano, que las sanciones son por demás inferiores, en donde la impartición de justicia, pues también, lejos de ser pronta y expedita, aunque estemos en este nuevo sistema de justicia penal, pues también existen estas dilaciones y vemos que en otros países no. ¿Y por qué hablamos de todo esto? Porque todo esto en su conjunto va generando estas sociedades, esta forma de reconocimiento social, esta forma de exigencia personal y luego entonces hacia terceros, ¿no? Para que también esto, de individuo a individuo,
conformemos el bien común. También vemos que cuando hablamos dentro de esta era de la educación, es importante también que nosotros como ciudadanos veamos que la educación pues es muy diversificada. ¿Por qué? Porque a pesar de lo tradicional que ya nosotros tenemos dentro del proceso de enseñanza, también hay que innovar. Existen otras formas de transmitir una educación. Vemos que si bien es cierto, existe la educación ocupacional, que es aquella que se transmite en aulas, ¿no? Por ejemplo, donde está un salón de clases, los docentes, el alumno, y también qué es lo que se conoce como una ciudad educadora. Y luego entonces lo que se llama la educación social. La educación social es aquella que propone un ideal necesario para la educación y que esto va a ser para toda la vida, otorgándote herramientas que sean permanentes y que tú las apliques dentro de tu actividad. Hay veces que únicamente se transmite una información, pero no se ponen ejemplos vivenciales. Entonces el alumno únicamente capta lo que de manera literal el docente le está dando, pero esa es una información a corto plazo. Sin embargo, si nosotros ejemplificamos y también otorgamos elementos vivenciales, la educación o el proceso de transmisión de información va a ser a un mediano o incluso a largo plazo, porque quizás no recuerden de manera literal los términos que se utilizan para ese tema, pero sí los ejemplos y correlacionan con el objetivo primario y así se va materializando este proceso de información. También vemos que al hablar de esta sociología de la educación, dentro de las formas más extendidas de poder definir a nuestra sociedad dentro de su constructo en la educación, están las sociedades del conocimiento y las sociedades de la información, que van a ser aquellas que también jueguen un papel importante dentro de la sociedad. Cuando hablamos de las sociedades del conocimiento, son aquellas que expresan directamente lo que se requiere, es decir, todo el bagaje de información que nosotros debemos otorgar a nuestros educandos. Y cuando hablamos de las sociedades de la información, es todo aquello que va innovando o todo aquello que de manera inmediata va surgiendo y que nos va arrojando nuevos datos, nuevos acontecimientos y que también tenemos que adjuntarlos o que complementarlos con lo que ya existe. Ejemplo, ¿no? Nosotros veíamos hace N cantidad de años que únicamente existía la forma escrita, luego entonces la máquina de escribir, ¿no? Que fue cambiando, luego la máquina eléctrica, luego el uso de las computadoras súper grandotas, que creo que eran las Alaska, no recuerdo bien, los monitores enormes, después la laptop, ¿no? Ahora estos dispositivos móviles como el iPad, etcétera. Entonces, todas este tipo de evoluciones, pues también, además de la información, que es la cuestión, en este caso, tecnológica o informática, que por supuesto va perfeccionándose, pues también se va complementando con estas nuevas eras de información, con nuestras nuevas herramientas digitales que también nos van exigiendo una mayor preparación. Y por ejemplo, si yo les digo, realícenme un podcast, realícenme un flyer informativo, utilicen algún programa en particular, ¿qué nos va indicando? Que adicional esta nueva era, antes, pues, ¿cómo íbamos a utilizar un podcast, no? Si ni siquiera sabíamos en qué consistía, o cómo nosotros vamos a utilizar un flyer informativo, vamos a descargar, se me ocurre un programa básico, Canva, y cómo nosotros vamos a ir utilizando todos estos elementos que también la herramienta digital nos va otorgando y que antes simplemente era un resumen, ¿no? Y en el cuaderno. Entonces, vemos que también todo este tipo de prácticas, aquí vemos la sociedad del conocimiento, que es lo que sí o sí se tiene que otorgar dentro de todo tu proceso formativo, y también la sociedad de la información, aquello que día a día va a continuar generando información, porque repito, el ser humano es un ente evolutivo y que también nosotros tenemos que ir innovando, ¿no? Prueba de ello, estamos en una clase virtual que antes simplemente pensábamos en ir a una escuela para poder tomarla y ahora pues ya tenemos a partir de esta nueva ola de información, de acceso a la información. Vemos pues que dentro de la sociología de la educación hay cuestiones educativas de gran importancia y que también generan esta dinámica social y que son sin lugar a duda de gran interés para todos nosotros como individuos, sobre todo aquellos que están directamente relacionados dentro del mundo de la educación. Por ejemplo, los profesores, los alumnos, la familia y todos aquellos responsables políticos, porque son aquellos que tienen que generar, ya sea desde creación de normas, desde planeación o desde generación de lineamientos que debemos de cumplir, o también desde el otorgamiento de recursos presupuestarios, pero que juegan un papel importante en materia educativa. Por ejemplo, la educación y la relación que existe entre
lo que se pretende, que es una igualdad social, que es una educación para todos, que es una educación que traspase las barreras y cómo el Estado también juega un papel dentro de este sistema. Vemos pues que el sistema educativo, sin lugar a dudas, pues se enfrenta a un sinnúmero de retos, ¿no? Primeramente, para que logre esta igualdad social, pues ya vimos que existen diferentes clases sociales y que los planes y programas de estudios deben de ir a todos por igual, porque si bien es cierto, dentro de la etapa evolutiva o dentro de los antecedentes de la educación en México, vemos que uno de los lineamientos que nos marca el artículo 3º constitucional es que la educación sea para todos, sea laica, gratuita, obligatoria, pero que también da cabida que existan las instituciones públicas y las instituciones privadas. Sin embargo, las instituciones privadas también, lo que antes quedaba a consideración de sus planes de estudio, ahora vemos que también tienen que regirse por los planes de estudios o los lineamientos que lleven o que se lleven a cabo, se desarrollen dentro también de las instituciones públicas, obviamente otorgándole las facultades para que puedan utilizar sus elementos o libros de texto que les sean más favorables, pero sin salirse de los planes que sí o sí el nivel académico está requiriendo para todos, es decir, para poder homogeneizar la educación. Entonces, aquí regreso, cómo este sistema educativo empieza a identificar todas estas desigualdades sociales y en ese sentido, pues también tiene que reestructurar o tiene que reproducir o tiene que llegar a una estructura de desigualdad que existe en la sociedad. Reconocer estas diferencias y luego entonces identificar cómo puedo generar cuestiones iguales para todos mediante solicitudes de, no sé, se me ocurre de trabajos donde todos puedan utilizar el mismo material, mediante una transmisión de información. No puedo pedir que todos me traigan una computadora porque quizás el lugar en el que me encuentro no es posible, o cómo yo puedo solicitar este tipo de actividades cuando no existen los presupuestos, o por el contrario, como si tienen este tipo de recursos, entonces qué herramientas que ahora estén despuntando podemos utilizar para complementar esta información. Entonces aquí vemos que la educación, que sin lugar a duda tiene como eje otorgar conocimientos, transmitir información, pero también a partir de esta inclusión educativa y de esta igualdad o de esta cuestión integral, pues también nos dice que no nada más vamos a transmitir una información de manera literal, sino que también tiene que ser formativa, es decir, tienen que llevar implícito los valores, tienen que tener también la protección al medio ambiente, tienen que tener este reconocimiento de las condiciones o de los grupos en condición de minoría, ¿no? O sea, el respeto a los derechos de terceros. Todo esto, además del proceso de transmisión de información que viene marcado de manera muy puntual, pues también tenemos que contribuir tomando en cuenta todos estos enfoques. Y eso, si bien es cierto, va a ser mucho más marcado en los niveles primarios de educación, pero esto no significa que durante todo el proceso formativo no se lleve a cabo. Esto es sí o sí vital para, en este sentido, formar a personas no únicamente que transmitan esta información, sino que sean empáticas ante todas estas necesidades sociales, ¿no? Entonces, vemos pues que la expansión de los sistemas educativos hizo en este sentido un supuesto para que fuera más eficiente para conseguir una sociedad más igualitaria, una sociedad más competitiva, pero también más empática ante todas las necesidades. Vemos que también estas formas o estas cuestiones de desigualdad dentro de las clases sociales altas, medias y bajas, pues también generan que las escuelas más bien parezcan como una forma de repetir patrones para que luego entonces se concientice la importancia de la educación para generar un antes y un después. Una persona que estudia, que se prepara y que atiende todos estos elementos puede también generar una mejora, no únicamente en su persona, sino también en su municipio, en su familia, en la colectividad, ¿no? O sea, generar todos estos alcances o medir todas estas opciones que se tiene, porque en un momento dado sabemos que las personas que están en condiciones de pobreza, pues es más difícil que puedan acudir a una institución, no porque no quieran, sino porque, repito, priorizan otro tipo de necesidades que ahora sí son, válgase la redundancia, son vitales para su subsistencia. Entonces, al momento de acudir, de que se van formando, de que se van instruyendo, vemos que empiezan a generar un cambio, una cosmovisión distinta, ¿no? Ya no únicamente van a pensar en un trabajo para satisfacer una necesidad, sino que ahora es
voy para poder satisfacer mi necesidad, pero también volteo, ¿no? Para que yo pueda ser la persona que pueda en un momento dado traer una derrama o una mejora hacia todos con los que yo voy a trabajar, o que todos los que se encuentran dentro de mi misma familia, o todos los que se encuentran dentro de mi mismo municipio. Entonces, esta forma es cómo existe una relación directa o inmediata entre la educación y las desigualdades sociales. Todos, si bien es cierto, repito, la educación va para todos, pero como también tomando en consideración estas clases sociales, existen mayores beneficios o existen mayores formas o mucho más sencillas de poder accesar a este tipo de información que los demás, ¿no? También es importante ver cómo incide la relación de la educación y el trabajo. Vemos que la evolución en el mercado de trabajo, si bien es cierto, cada vez es más competitiva. Entonces, como comentábamos hace rato, cada vez te van exigiendo mayor formación dentro de tu misma currícula para que en ese sentido puedas tener un mejor empleo o un empleo más pagado, ¿no? O que puedas tener un puesto que sea acorde a lo que tú estudiaste, porque muchos de nosotros quizás nos formamos en un área y nos desarrollamos en otra, o porque no tenemos estas oportunidades de desarrollo, o porque quizás de manera inmediata yo lo que necesito es un trabajo, ¿no? Quizás no es el que yo quería, pero es el que me va a dar un sustento para mí o para mi familia. Entonces, vemos pues cómo la educación también genera esta mejora social, porque entre más preparado estemos, pues mayores beneficios en el mismo sentido vamos a tener. También es importante que exista la escuela y la formación de identidades, ya que si bien es cierto, la escuela es esta institución socializadora por excelencia. ¿Por qué? Porque es en donde el alumno pues puede pasar mucho más tiempo, donde también se encuentra interactuando con personas que son de su misma edad, o por lo menos, ¿no? Dentro de un parámetro pues no mayor. Si nosotros vemos en casa, nuestros hijos y nosotros, quizás las edades son por demás distantes, ¿no? Entonces, dentro de la escuela, el individuo empieza a socializar, empieza a romper este tipo de barreras dentro del proceso de comunicación, y también este tipo de afinidades o de relaciones va generando que en un futuro, ya sea corto, mediano o largo plazo, pues también seamos nosotros dentro del mismo vínculo que nos apoyemos, ¿no? Para que exista una mejora social, una mejora económica, una mejora en cuestión de empleo, etcétera, ¿no? Entonces, también por ello nos dice que la educación es esta institución, o la escuela, perdón, es esta institución socializadora donde se configura la identidad de los sujetos. ¿Por qué? Porque aquí se identifican estos valores centrales dentro de la misma sociedad, es decir, el respeto, es decir, las formas de justicia, de equidad, de no violencia y demás, que van rigiendo a toda la sociedad, ya que cada sociedad configura el tipo de escuela que resulta necesaria para que pueda reproducir estos patrones. Más adelante vamos a ver el rol que juega la escuela y todos aquellos agentes socializadores, como repito, la escuela, la religión, etcétera, ¿no? Que también inciden dentro de nuestro propio reconocimiento como persona. Es importante también que nosotros ahora identifiquemos también las teorías que existen, o las teorías sociológicas de la educación. Ya vimos cómo incide la sociedad, ya vimos también estos patrones que se deben de cumplir, o que también son importantes, como la cuestión monetaria o las clases sociales, para que exista una mejora dentro de la sociedad, o por el contrario, que existe un estancamiento dentro de estas relaciones sociales. Vemos pues que, si bien es cierto, existe primeramente un enfoque funcionalista, ya que los funcionalistas vemos que son aquellos que sugieren cómo nosotros debemos empezar a relacionarnos, o nosotros podemos empezar a interactuar dentro de una sociedad. Por tanto, empiezan a partir de un análisis lógico del concepto de sociedad, cuestionándose, ¿no? ¿Qué ocurre dentro de una sociedad? ¿Cómo se va integrando una sociedad pequeña, mediana, grande? ¿Cómo interactúan para poder sobrevivir? ¿Cómo se van desarrollando y demás, ¿no? Entonces, todo esto en cómo la sociedad o los individuos van respondiendo a estas necesidades o a estas problemáticas, pues va marcando también una forma de vida, un estilo de vida. También todo esto nos dice que va identificando la forma de lenguaje, la forma de vestir, y también el grado en cómo ellos van respetando los valores básicos entre los propios miembros de su colectividad. Y por tanto, esto va a tomar como cimiento
cómo la sociedad se va desarrollando y que va a resolver determinados problemas. Dentro de la teoría funcionalista, vemos que esta se aboca a identificar todos aquellos mecanismos de resolución de problemas, que se les va a dar la nominación de instituciones. Estas instituciones son, por ejemplo, la familia, ¿no? Que es la que tiene que resolver de primer contacto los problemas que se suscitan dentro de los miembros o dentro de sus propios integrantes. Luego, entonces, las instituciones económicas, que son aquellos que sirven para alimentar y para vestir a la población. Después encontramos las instituciones políticas, que son aquellas que van a realizar actividades para que incidan en un beneficio en los diferentes sectores sociales. Luego encontramos las instituciones religiosas, que son aquellas que contribuyen al mantenimiento de los valores básicos, ¿verdad? Y por consiguiente encontramos a la educación. Esta ayuda a resolver todos los problemas en cuanto a la formación de las personas, ¿no? Ejemplo de ello nos dice Durkheim, que para ellos, algunos de los funcionalistas establecen una analogía en cuanto a la relación del cuerpo humano, del mismo modo en cuanto a las funciones que presentan o que van desarrollando dentro de una sociedad, ya que cada parte o cada institución tiene una función y lo asemeja al cuerpo humano. Cada órgano tiene una función. Asimismo, dentro de una sociedad, cada individuo va a jugar un papel o un rol social, ¿no? Entonces, nos dice o especifica todas estas distintas partes del cuerpo y todas estas distintas partes dentro de la sociedad, pero que al fin y al cabo somos interdependientes, porque aunque cada uno realice una función, todos llegamos a un mismo objetivo, que es un bien común, ¿no? Ejemplo de esto es la educación. La educación está directamente relacionada con todos estos elementos o está estructurada de manera tal en instituciones económicas, en instituciones familiares, tiene un papel político y también, ¿no? Desde un punto de vista, un tinte religioso, porque también hay algunas instituciones educativas que también profesan algún tipo de fe. Estas instituciones sociales son consideradas como estructuras complejas. ¿Por qué? Porque inciden diferentes elementos. Sin embargo, vemos que los funcionalistas pues también reconocen la analogía de la naturaleza o la naturaleza orgánica que puede llevar todos estos elementos. Y ahí nos pone como ejemplo, nuestro cuerpo humano o el organismo vivo pues está integrado por células, cada una tiene una función, al igual que la sociedad. Cada una está etiquetada por unos roles sociales que cada uno de nosotros va ocupando y que van biológicamente progresando, ¿no? Ya que si una institución deja de funcionar de manera eficiente o de manera eficaz, luego entonces las demás personas están obligadas a realizar las actividades que venía desempeñando o que debería desempeñar la otra persona para que continuemos en ese mismo sentido, porque al momento de que uno no funciona, estanca o retrocede la evolución de los demás. Todo esto vemos pues que los funcionalistas introducen tanto los conceptos de cultura, de socialización y también abordan lo que es la analogía orgánica. Durkheim también nos dice que es un sociólogo que forma parte de la constitución de la sociología de la educación y que reconoce que este es como una forma de análisis que tiene que partir de la propia sociedad. También nos indican que Durkheim, pues si bien es cierto, no fue el primer sociólogo en dar cátedras de sociología y obviamente en materia educativa, sino que también se le considera como uno de los padres fundadores de la sociología, que reflexiona acerca del extenso mundo de la educación. El pensamiento educativo de Durkheim se conforma por una ruptura epistemológica con la educación o con la pedagogía de su época, y donde nos dice que esto constituía una visión hegemónica sobre la educación, es decir, una ubicación muy marcada, pero si bien es cierto, una educación muy cuadrada, donde nada más te podías abocar a lo que de manera literal se encontraba señalado dentro de los planes, dentro de los programas o dentro de los requerimientos sociales, y que no podías dar ese extra, ¿no? Entonces, su pensamiento educativo, vemos pues que trataba de romper con esta forma doctrinal y él consideraba que la educación o los pedagogos deberían considerar una educación como algo eminentemente individual. Por tanto, la pedagogía debería ser correlacionado con lo que era la psicología, identificar las necesidades, identificar al individuo como lo que él en este momento me está demandando, para que luego entonces, ahora sí, dependiendo de sus necesidades, voy a identificar
qué temas voy a abordar o cómo voy a abordar a la educación, pero para que pueda identificarlo y pueda aplicarlo, ¿no? Y así sea mucho más sencillo el proceso de aprendizaje. Vemos pues que cuando nosotros también hablamos de Durkheim, existen 3 aspectos dentro de su sociología que fueron decisivos dentro del desarrollo de la sociología funcionalista de la educación. Primero, desarrolla la tesis histórica de las transformaciones en los sistemas educativos y que eran como consecuencia causal de todos aquellos cambios económicos y de los cambios sociales externos dentro de una sociedad que era considerada como globalmente. En un segundo lugar, afirma las características específicas de la estructura educativa y también todos aquellos contenidos culturales que tenían una necesidad directa con lo que la sociedad demandaba. En tercer lugar, también tomaba en cuenta la transición o la consecuencia de una sociedad mecánica a una sociedad orgánica, es decir, cómo se pasaba de lo individual a formar parte del individuo dentro de una sociedad, dejar de ser yo para luego entonces identificarme desde el punto de vista social, es decir, dentro del rol que voy a jugar dentro de una colectividad, ¿no? Su sociología de la educación constituía pues una promulgación, una profundización de la sociología general y en ese mismo sentido pues también retomaba a la sociología dentro de su obra Las reglas del método sociológico. Durkheim vemos que es el último gran sociólogo que trata de distinguir, pero no de separar la teoría de la práctica, ya que nos dice que todas estas deben ir conjuntas para que luego entonces exista este beneficio común, es decir, voy a identificar todo lo que me dicen los doctrinarios, todo aquello que surge dentro de mi contexto social, para luego entonces conjuntarlo y tener una mejor concepción de lo que es a un tema en particular, ¿no? La sociología de Durkheim vemos que es este producto de una crítica dentro de una concepción idealista de la educación que está presente hasta nuestros días dentro de las doctrinas pedagógicas. Es importante también que nosotros identifiquemos que para otra de las teorías para poder reconocer a la sociología de la educación es Parsons. De acuerdo con Parsons, uno de los hechos claves de la modernización en la revolución educativa es sin lugar a duda todas aquellas características fundamentales del proceso revolucionario, en donde se considera la extensión de las igualdades de oportunidades. Estas igualdades de oportunidades, por supuesto que van a acarrear diferencias, pero también provienen de hechos en donde los individuos somos distintos y que luego entonces a partir de esta distinción vamos a potencializar nuestras habilidades, vamos a reorganizar nuestras orientaciones familiares y también vamos a retomar las actitudes que nosotros tenemos primero consigo mismo, luego entonces con la familia y luego entonces con la educación. Porque aquí nos dice, no es un ente separado, el individuo es el mismo individuo en todos los aspectos, en lo personal, con su familia, con la sociedad y con la educación. Entonces vamos a retomar todos estos elementos, vamos a integrarlos por eso nos decía, para generar este proceso revolucionario donde generemos igualdad de oportunidades tomando en cuenta todas estas diferencias. Las diferencias en el logro dentro del sistema educativo vemos que introducen nuevas formas de desigualdad en donde se van creando cuestiones educativas que determinan cómo vamos a aplicarlo y cómo vamos a ocuparnos dentro de este desarrollo. Identificar cuántas personas nos citamos dentro de este rubro, cuántas en este, cuántas en este, cuántas en este. Luego entonces ya tenemos particularizado las desigualdades y después vamos a trabajar en esta. Vamos a explotar en este grupo la habilidad es en este grupo en este grupo entonces el tema que vamos a trabajar va a ser este en particular y cómo desde las diferencias vamos a lograr un bien común. Aquí es lo que nos dice, dentro de estas desigualdades vamos a ocuparnos en explotar todo aquello que genere una mejora social. La principal función del sistema educativo que nos maneja Parsons es legitimar esas desigualdades y constituye a través de un proceso de socialización en donde la educación vemos que va a ir extendiendo la ideología de la igualdad de oportunidades y luego entonces del logro, de los beneficios. Esta ideología es uno de los elementos claves dentro de la cultura común que existe dentro de las sociedades modernas. Vemos pues que esta forma de conceptualizar es, por ejemplo, cuando el profesor vemos que es el representante de la sociedad adulta
y por tanto tiene expectativas dentro de unas respuestas a futuro académico de sus alumnos. Entonces, utiliza diferentes componentes, como puede ser el componente cognitivo de la instrucción, ¿no? Que no puede ir separado del componente moral, de las diferencias graduales, de cómo va a ir identificando todo, cómo se sitúan sus alumnos, y todos estos elementos que sin lugar a duda va identificando, los va a aplicar dentro del aula y fuera del aula cuando también pueda llevarlos a alguna práctica, etcétera. Entonces, este profesor, este representante que tiene un rol dentro de su grupo, que tiene este poder jerárquico superior, llamémoslo así, por encima de los alumnos, por grado, repito, jerárquico o por el rol que juega dentro de esa institución, para que los demás acepten, admiten o también generando la cultura del debate puedan cuestionar lo que el docente está realizando. Y el docente, dada su investidura, pueda también identificar todos estos problemas, todas estas barreras y también puede explotar todas aquellas habilidades que los alumnos van teniendo para que exista una mejora. Aquí también nos dice, al hablar de la cuestión moral, de la cuestión cognitiva, etcétera, es también ir correlacionando, ¿no? Hablar de la cuestión integral, correlacionando lo bueno, lo positivo, lo benéfico, los valores y, por supuesto, abordando la cuestión didáctica, ¿no? La cuestión que sí o sí se tiene que tomar en cuenta. Después encontramos la teoría del capital humano. Vemos que tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas entraron en lo que se denomina la Guerra Fría, que era una guerra no solo política, sino también ideológica. Y esto trajo como consecuencia encontrar nuevos sistemas de educación que produjeron los científicos necesarios para lograr el primer país a escala mundial. Estados Unidos vivía bajo lo que se conoce como el síndrome de lo que se debió llamar el efecto Sputnik, ¿no? Era la cuestión del adelanto soviético y que tenía en la carrera espacial. Esta preocupación en los recursos humanos generó un profundo temas de análisis en la teoría funcionalista sobre la educación que se venía gestando en los años 50. Por tanto, se establece una hipótesis central dentro de la teoría del capital humano, que era precisamente la productividad de la educación, demostrando la rentabilidad de invertir en la educación tanto para las colectividades como también para los individuos. Y el método más utilizado para demostrarlo es el cálculo de los rendimientos privados o de los elementos directos de las inversiones en materia educativa. Esto mediante la determinación de los diferentes ingresos que cada uno tenía en su vida conjunta y en su vida activa para otorgarla a los distintos niveles educativos. Este creciente cambio tecnológico dentro de la sociedad moderna, pues vemos que también requiere de especialistas y luego entonces de expertos. Y por ello, el sistema educativo vemos que va a responder de manera seleccionada y de manera explícita a estas necesidades. Y esto implica pues una expansión y una especialización dentro del sistema de enseñanza y a su vez va requiriendo un grado pues más alto, ¿no? De rendimiento dentro de esto. O sea, te va exigiendo, se necesita esto, necesitamos personal más capacitado, tienes que especializarte. Pero no nada más con que exista 1 o 2 personas especializadas, sino también tiene que existir más especialistas. Eso me genera mayor derrama económica, pero también me genera en el mismo sentido gente más preparada y esto va a ser efecto cadena, ¿no? Efecto cíclico. Vemos pues que la teoría del capital humano tenía un rasgo que provocaba actitudes de rechazo para los que se encontraban dentro de la izquierda. ¿Por qué? Porque podía considerarse como fuerza de trabajo, como un capital. Entonces decían que aquí a partir de todos los miembros de una sociedad, pues serían capitalistas y poseerían un capital económico y otro el capital humano. Entonces, se citaban de este modo la responsabilidad para las desigualdades que recaía sobre cada individuo, en donde cada uno pues tendría un grado de capital humano y que este iba a ser como consecuencia de una inversión en su proceso formativo. La idea central de esta forma de conceptualización era que se mejoraran las condiciones de vida, que ya no existieran estas desigualdades y estas jerarquías funcionales necesarias y que luego entonces la riqueza se distribuyera en todos y que a mayor preparación, como se requiere, ¿no? Mayor formación, pues también fueran mayores los beneficios. Luego entonces existe la teoría de los códigos lingüísticos, que es la de Bernstein. La teoría de los códigos lingüísticos nos dice que todas las clases, independientemente de la asignatura de que se trate, consisten en actividades lingüísticas, porque el lenguaje es un hecho central dentro de las escuelas.
Y dentro de nuestra cultura vemos pues que se enseña el arte de hablar y por tanto vemos que si un alumno permanece en una escuela, independientemente de cuándo se inicie formando y hasta cuándo lo culmine y las horas que pasa dentro de una institución, pues por demás es importante que el código lingüístico o el arte del buen hablar o el arte de transmitir una información pues sea ejemplo práctico y elemento importante para poder moldear la educación, ya que muchas veces se dice que un profesor ante todo es un profesor de la lengua. ¿Por qué? Porque los profesores no reconocen una idea como válida, es decir, no se expresa únicamente el sentido y la terminología de lo que queremos decir, sino también todo aquello en cómo lo decimos, en cómo lo transmitimos, en la forma gutural que utilicemos, ¿no? Entonces, todo esto, pues también va marcando la forma en que se realiza un proceso de transmisión de información. Vemos que Bernstein nos dice que parte del análisis de la idea que se suele identificar al lenguaje en la clase, ya sea en la clase alta, medio, baja, va a tomar en cuenta todas aquellas tareas intelectuales, pero también aquellas cuestiones cognitivas que contribuyen en la base de la educación y por ello parte del experimento de Hawking. Este experimento consiste en presentar a unos niños de educación primaria una serie de viñetas de modo que la puedan describir y se trata de unos niños que aparecen jugando un balón en una escuela, realizan una escena y luego entonces quien va a romper el balón va a indicar cómo lo realiza, qué elementos utiliza, cómo lo define y empieza esta narrativa de hechos. Pero toda esta narrativa tiene como elemento importante empezar a describir, empezar a utilizar un sinnúmero de palabras para llegar a un objetivo dentro de algo diario, dentro de algo común, que es un juego para niños, pero que utilizan este proceso de análisis para llegar a un objetivo. De acuerdo con Bernstein, en cuanto a los elementos básicos, se encuentran también los estratos sociales, ya que si bien es cierto, los estratos sociales es la mayor resistencia de la educación y también es uno de los elementos que son muy importantes dentro del proceso de las enseñanzas formales. Después vemos apreciables maestrantes, doctorantes, que aquí también existen las funciones que juegan o que jugamos o que tiene la sociología o las funciones de la educación y los principales agentes socializadores. La aplicación de la socialización, si bien es cierto, se puede recibir en diferentes rubros en donde el individuo interactúe, como ya decíamos, ¿no? En el colegio, en el trabajo, en la comunidad, con los amigos, en materia de religión, en la familia, pero que todos nos van a generar una vía de socialización, porque van a ser quizás diferentes personas con las que nosotros interactuemos en nuestro día a día y que nos van a poder ampliar un campo de atención o una forma también de comportamiento en sociedad. Los agentes de socialización son estas personas que se encargan de que funcione correctamente una sociedad, ya que vemos que la socialización ocurre en muchos ambientes y también en interacción con mucha gente. La socialización o los agentes socializadores pueden ser de manera positiva o también puede ser de manera negativa de acuerdo a un bien común. Es de manera positiva, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros interactuamos con nuestra familia o cuando nosotros estamos platicando con alguna persona dentro de la sociedad o cuando nosotros nos juntamos en algún club, no lo sé, pero que estamos interactuando. Pero se dice que es negativa, por ejemplo, cuando le damos un uso indebido a algo. Se me ocurre cuando utilizamos una herramienta digital para algo que no nos va a producir ningún tipo de beneficio. Ejemplo, o el televisor para ver cosas, y no estoy criticando ni mucho menos, pero por ejemplo, para ver telenovelas o cuestiones que no nos van a llevar a ningún beneficio. Pero por el contrario, si lo utilizamos como un medio de información, quizás viendo reportajes de algún tema en particular o qué sé yo, entonces ahí sí me está indicando de manera muy puntual que va a ser en ese mismo sentido, ¿no? Que va a ser tomando en cuenta estos elementos o estos lineamientos que me van a otorgar pues mayores alcances dentro de un proceso de información. También es importante que nosotros indiquemos que cuando vemos estos factores, uno de los elementos importantes también es la iglesia. La iglesia es una fuente socializadora y se considera como la más extensa y son las capaces de formar individuos con características ideales, es decir, porque persiguen o se rigen por una cuestión de fe, por algo bueno o por algo que se debe realizar, ¿no? Esto es para la aceptación del individuo dentro de los distintos roles sociales.
Por ello también se dice que la Iglesia es esta institución que se trata de regular la conducta del hombre desde su origen hasta que el individuo pues ya no existe en un plano terrenal, ¿no? También vemos que dentro de estos factores, dentro de la sociedad, diversos autores señalan 3 tipos básicos dentro de la socialización, que son la adquisición de conductas prosociales, la adquisición de conocimientos y habilidades sociales y la adquisición de actitudes de sociabilidad. Cuando hablamos de la primera, nos dice, en cuanto a la adquisición de conductas prosociales, que son aquellos que desarrollan la ética social, y este proceso implica la interiorización progresiva de razones, de creencias, de normas y de valores que se van tomando como ciertos o como válidos dentro de una cultura. Cuando hablamos de la adquisición de conocimientos y habilidades sociales, es el desarrollo del proceso cognitivo social, y cuando hablamos de la adquisición de actitudes de sociabilidad, es el desarrollo afectivo social. Apreciables doctorantes, hasta aquí concluiríamos nuestra sesión virtual del día de hoy, ya que me indica que en cualquier momento va a cerrar nuestra plataforma. Alguien que desee emitir algún comentario, y si no, con eso vamos a culminar. ¿Me indican, por favor? Hola, buenos días a todos. La sociología es una de las disciplinas en constante cambio. Uno de ellos son los que vivimos nosotros como docentes. Nosotros tenemos diferentes grupos sociales. Le digo diferentes porque uno es de primer grado, segundo grado y tercer grado. Nosotros como docentes enfrentamos retos muy difíciles, sobre todo los retos de la religión. Nos enfrentamos a que vamos a poner cada grupo o cada grado o en cada salón hay diferentes religiones. Católicos, tenemos pentecostés, aleluya. Es muy difícil para nosotros enfrentar a cada uno de ellos y hacerles entender o decirles que la educación con la religión no tiene mucho que ver, no es compatible, porque ellos al tener una religión tienen una ideología a la cual nosotros le tenemos que hacer entender como docente cuál es la parte que entra la educación en la religión. Eso es muy importante. Otro es la economía. Hay alumnos, por ejemplo, en esta ocasión en la técnica 10, nosotros tenemos grupos de 40 muchachos y que cada quien tiene su grupo social económicamente. Unos tienen más,